Me llamo Aldo. En algún momento, si en la exposición cualquier cosa que quieran decir y si no los veo, me hacen aspavientos o simplemente me interrumpen, por favor, para participar. Pero bueno, por lo que respecta a la temática que me tocó tratar a mí con Nicole, es filosofía del lenguaje, según me pedía Jorge, o bueno, me propuso. Y lo que me va a interesar, o sea, ese es el tema, digamos, pero lo que me va a interesar es, en concreto, la relación entre lenguaje y ser en Nicole. O sea, esto lo voy advirtiendo nada más porque allá nos encaminamos. O sea, el lenguaje, pues de algún modo se va a relacionar de manera eminente con el ser, si no, entonces pues no tendría ninguna importancia, digamos, el lenguaje en Nicole. O bueno, no ninguna, pero pues esta es la importancia que me importa a mí, en dado caso, valga la redundancia, destacar. Y esto con una otra intención, con una especie de otra temática, que es insistir en que de lo que está hablando Nicole es de metafísica. ¿Y por qué menciono esto? Que van a decir, bueno, pues sí, ya todo el semestre, ¿no? Ad nauseam lo sabemos, que se dedica a la metafísica y que se dedica al ser. Pero me interesa resaltarlo en un sentido que a lo mejor ya lo han dicho otros que han participado antes, pero que a mí me parece muy atractivo de parte de Nicole, para decirlo de algún modo. Y esto es que no se trata de ismos. Lo que cuando Nicole dice, bueno, yo me dedico a la metafísica, no está diciendo entonces renuncié a la epistemología y la estética no me gusta, o la filosofía de la historia es una cosa aparte. No, o sea, metafísica y lenguaje, o filosofía del lenguaje, como espero mostrar, es una unidad demasiado arraigada, demasiado fuerte en el pensamiento de Nicole. Y esto además, pensando por ejemplo que pues, esta semana se lleva a cabo el 22º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México, bueno, creo que es el 22, ya no me acuerdo, pero Nicole participó en los primeros 5. Uno de los textos en los que me voy a apoyar, de hecho, que creo que Jorge puso en el programa, se llama Lenguaje, Conocimiento y Realidad, que es la presentación inaugural que Nicole hace en el 5º Congreso Internacional de Filosofía en Toluca en 1989, entonces un año antes de fallecer. Y pues para esas alturas ya había escrito toda su obra, ya tiene bastante noción de qué es lo que está desarrollando. Ahí mete, pues, porque era el tema del Congreso, mete este concepto de lenguaje, que vaya, trata en otros momentos, pero que ahí destaca un poquito más precisamente por la temática del Congreso. Y me llama mucho la atención que tanto en ese congreso como en el anterior, el 4º congreso, que se encuentra en Ideas de Vario Linaje, es el último escrito que está en Ideas de Vario Linaje, pues Nicole hace una advertencia sobre las dificultades todavía que tiene la metafísica. Curiosamente, en el primer congreso ni siquiera había una sección de metafísica, en el primer Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México, y pues un poco Nicole participa, pero justamente señalando, bueno, ¿por qué no hay una sección de metafísica? El escrito que él presenta precisamente se llama Esto no es metafísica, y lo dice con un tono, permítanme decirlo así, un poco enfadoso, pero vaya, no enfadoso con los colegas, sino pues en fin con la situación de la metafísica en general. En dado caso, me interesa señalar, por si luego les interesa consultar, es la página 157 de ese primer congreso, de esa lectura que da Nicole. Dice: la metafísica no es una tesis filosófica, y esto es lo que me importa mucho destacar. Algunos creen que la metafísica es uniforme y que la simple denominación entraña ciertos compromisos doctrinales. Entonces, claro, estudias metafísica y tienes que ver a Aristóteles, tienes que ver a Kant, ciertas cosas, ¿no? Por el contrario, la historia prueba que ninguna otra disciplina ha experimentado en la historia tantas revoluciones, ni la física, por supuesto, ni la lógica. La metafísica no es un ismo, es decir, marxismo, heideggerianismo, los ismos que quieran. No tiene sentido una antimetafísica como no lo tendría una antifísica. Pero el ser humano es un ser que por naturaleza es partidario o partidista. La vida le obliga a tomar posición, que en griego se dice thesis. A cualquier tesis le añade un ismo, la tesis se convierte en el aglutinante y forma partidarios. Tal vez ocurre así porque el ser humano es un ser de escasos recursos y se tiene desamparado y desorientado. Los ismos, no como una deficiencia en la libertad, son como una deficiencia de la libertad en el interrogar. Entonces,
Lo que está pensando Nicole habla de una cierta filosofía del lenguaje, sí, pero no se trata de ver cómo una cosa que es metafísica se relaciona o no con otra cosa completamente distinta que sea la filosofía del lenguaje. Y esto además me importa señalarlo por lo siguiente, solo para retomar unas cosas que ya han visto ustedes seguramente. Bueno, si no tienen formación filosófica, una información, se supone que lo que se llama filosofía del lenguaje está relacionado con lo que se conoce como epistemología. El término en concreto en filosofía es más propio del mundo anglosajón. Aquí en México, en Hispanoamérica, en España, en otros lados, en Alemania y en Francia también hablamos más bien de teoría del conocimiento, o si acaso hay algo que se llama nociología. Pero se supone que la epistemología es, digamos, la que da cierto nacimiento a la filosofía del lenguaje, y además, curiosamente, la epistemología, a decir de algunos autores, nace expresamente en contra de la metafísica. Lo que quiere la epistemología es ver las condiciones de posibilidad del conocimiento, cómo se lleva a cabo un conocimiento verdadero para precisamente evitar entonces estos extravíos de hablar del ser y del más allá y estas, digamos, figuras caricaturescas de lo que sea la metafísica. Si ustedes recuerdan, en cambio, no obstante, Nicole dice, no, por supuesto que la metafísica se relaciona con la epistemología y junto con ello se relaciona con otra cosa que se llama ontología, ¿sí? ¿Y esto por qué lo señala? Porque dice la metafísica, la definición que él tiene, la más, creo, quizá acabada o la más reiterada incluso, es ciencia del ser y del conocer, ¿sí? Es el conocer, ahí está la episteme, eso significa, y ahí está el ontos. Dice, la metafísica es ciencia del ser y del conocer, por eso metafísica es, en dado caso, epistemología, y es ontología, y es filosofía del lenguaje, que como veremos hoy de una manera espero un poco más detenida. Pero esto ¿por qué? Para adelantarnos un poco, simplemente. Porque, dice, la metafísica tiene un método, ¿sí? Y este método, como ustedes ya habrán visto a lo largo del semestre, pues es una especie de método que es uno, pero son dos, ¿no? Es, por una parte, fenomenología, ¿sí? Opa. Y por otra parte es dialéctica. ¿Sí? Que en última instancia ambos se relacionan con la palabra de una manera íntima. Ahí está el logos de la fenomenología, ¿sí? Y ahí está precisamente el logos de la dialéctica, ¿sí? Lo que estos métodos o estos elementos del método señalan en dado caso entonces, ambos a la vez, es precisamente la relación que tiene la filosofía con el logos. El logos que Nicole de manera eminente se puede traducir como muchas formas, pero que de manera eminente dice Nicole es palabra y razón, ¿sí? Y por acá veremos entonces el sentido precisamente del lenguaje que tiene Nicole. Pero entonces ya para terminar esta introducción, porque insisto, esto es hacia donde nos encaminamos, lo que llama la atención entonces de manera muy eminente de Nicole es que dice esto, ¿sí? Es la razón, el logos, y que el logos sea del ser humano, es la razón que me permite hablar de la expresión, ¿sí? Y la expresión no solamente es un añadido, no es un accidente a cómo somos nosotros, de hecho es la esencia, por así decirlo, del ser humano. En otras palabras, y esto me resulta muy interesante, Nicole, método, ¿sí? No es que unos sean metódicos y otros sean ametódicos en rigor filosófico, en rigor matemático, físico, químico, lo que quieran, ahí sí, pues unos se dedican a hacer unas ciertas decantaciones o, en fin, ni siquiera conozco la jerga, ¿no? Pero unos se dedican a aplicar ciertos instrumentos, a taladrar el suelo para sacar petróleo ahí violentando la tierra, obligándole a que suelte precisamente su sustancia. No, dice, en dado caso el método, ¿sí? Es de todo ser humano, todo ser humano. En otras palabras, dice todo ser humano es precisamente ser de la expresión. Sí. Aquí método aplicaría, no me acuerdo cuál, entonces en fenomenología dialéctica habla de método como camino, aplicaría eso. Muy bien, sí, pero lo curioso, lo interesante creo es, tienes toda la razón, ahí está el J2, esto significa camino, ¿sí? Pero lo que me parece a mí fascinante con Nicole es que no es que unos puedan llegar a ser ametódicos por completo y otros no. Bueno, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Todos los seres humanos, dice, somos fenomenólogos y somos dialécticos. ¿Y esto por qué?
porque todos nos referimos a algo que es, ¿sí? Ahí está el fenómeno. Déjenme ver cómo lo pongo para no empezar a hacer mucho problema. Pero bueno, acá, ¿no? Sí, sí. Mira, acá estaba. Todos nos referimos a algo que es. Entonces, ¿sí? Nos referimos al ser. No hay nadie que no se refiera al ser. Por eso todos somos fenomenólogos. Y todos somos dialécticos porque precisamente la dialéctica es la forma de ser de logos. Lo que entiende Nicole por dialéctica, muy a diferencia de Kierkegaard o Marx o Hegel o Platón o Plotino, es en particular las formas de ser de logos, ¿sí? La forma de comunicación en ese sentido, y por lo tanto es la expresión lo que da cuenta de ello. Pero entonces este camino es el camino que todos seguimos, y ya que lo traes a cuento, pues me resulta de ayuda para enfatizar que precisamente por eso dice Nicole, la metafísica no es un ismo, ¿sí? No es que algunos estén en la buena disposición y otros no se atrevan, entonces se tengan que dedicar a otras cosas menores. No, todos los seres humanos somos precisamente fenomenólogos y dialécticos, somos seres de la expresión. Esto es lo distintivo del ser humano, y por lo tanto, que esto es a lo que iba, curiosamente en la expresión es donde ve Nicole la evidencia. Constantemente, no hace falta citar un pasaje en particular, pero constantemente dice Nicole, la evidencia no está en el ver y ya. Inclusive utiliza las formulaciones que parecen interesantes de la visión en dado caso es verbal, ¿sí? No es lo mismo la visión a secas, o que creemos que hay una visión a secas, como si contemplases abstraído de la relación intersubjetiva. No, vemos hablando, ¿sí? Constantemente este es el interés de Nicole, y por eso el lenguaje tiene un peso tan eminente. Porque no solamente es que sea una consideración, entre otras, en la filosofía, sino que el lenguaje es la forma de hacer filosofía. Eso es lo que la filosofía lleva a cabo, ¿sí? Esto es entonces para encaminarnos y para recordar algunas cosas que ya han visto. Pero por lo mismo les decía, o sea, ese es el tema, ¿sí? Filosofía y lenguaje, en concreto la relación entre ser y lenguaje, y cómo esto es metafísica, ¿sí? Voy a dividir de algún modo la sesión en dos partes, para tratar de ser más claro, solamente para que lo tengan presente, no hace falta que lo escriba, creo. Lo primero que me importa es señalar, obviamente somos nosotros quienes hablan, o sea, nosotros seres humanos. El hecho, se le llame de la expresión, ser de la expresión, o se le llame ser humano, somos nosotros los que hablamos, ¿sí? Pero de lo que hablamos, entre otras cosas, o más bien hablando de cualquier cosa, de lo que hablamos es del ser, ¿sí? Y esto será la primera parte, tratar de comprender qué significa esto y por qué es tan importante en Nicole. Decir que, hablando de lo que sea que hablemos, de física, de romance, de la película que viste ayer, en fin, de la porquería que hace tu perro cuando se empacha, en fin, hablando de lo que sea de veras, ¿sí? Hablas precisamente del ser. Este es no solamente, como veremos dentro de un instante, una especie de privilegio, sino que es algo indefectible, ¿sí? No es que quieras, algunas veces sí entras en contacto con el ser y otras no. Y la segunda parte me interesa entonces desarrollar, pues, qué consecuencias tiene esto para el ser, ¿sí? O sea, hablar del ser, porque suena que simplemente es otro objeto y ya, ¿no? Entonces puedes hablar de los átomos, puedes hablar de las conexiones neuronales, puedes hablar de la estructura ósea, y hablas del ser, entre otras cosas. Pues no. Hablar del ser tiene unas implicaciones que me parecen, digamos, dignas de destacar. Entonces, bueno, si no tienen algo si todo está bien hasta acá, nos vamos ya más en serio. Uno de los textos, les decía, es el que se llama Lenguaje, Conocimiento y Realidad. El otro en el que me voy a apoyar sobre todo se llama El filósofo artífice de la palabra, que está en Ideas de Vario Linaje. Y de este entonces me interesa leer algunos cuantos pasajes para ir extrayendo lo que dice Nicole. Por una parte, si lo quieren consultar, en la página 263, dice Nicole en el segundo párrafo: parto de un hecho que no deja de ser asombroso por conocido de sobra. El ser humano es el único ser que habla del ser. Bueno, parece hasta tonto. Es que el ser humano es el único ser que habla de lo que sea, ¿sí? No, aquí lo importante no es el objeto, sino lo que importa es precisamente el carácter ontológico que nosotros poseemos, que es el hablar. Somos los únicos que hablan. Y en el cuarto párrafo dice, acá viene la obligatoriedad, dice: en rigor no hablamos de otra cosa. Si
sea que esté hablando de unicornios y de mis sueños, de todos modos estoy hablando de algo que vivo, que he experimentado, aunque sea falso, o mejor dicho, aunque sea erróneo en los términos de Nicole, pues claro que estoy hablando de algo que es. ¿Sí? No estoy hablando simplemente de... Si les hablase de algo que de veras no es en modo absoluto, es decir, la nada, como dice en otros momentos Nicole, entonces no me entienden simplemente. No tendríamos nada que referirnos, ¿sí? Porque si la nada, en el sentido este caricaturesco de que es la total ausencia o negación del ser, pues entonces no hay a qué referirme. ¿Sí? De tal suerte que dice, hablamos en rigor, no hablamos en rigor de otra cosa. El don de hablar lo poseemos con esta restricción, pero esta restricción es la máxima libertad, ¿sí? Dice, solo podemos hablar del ser. Hemos inventado muchas maneras de hablar, pero ninguna que no abarque el ser. No me importa si estás hablando de literatura, o de poesía, o de lo que sea. Estás hablando del ser, ¿sí? Y en este sentido, sí, dice Nicole, por eso el título de la... ¿Cómo se llama? Esto es algo que leyó en un momento, pero en fin es un artículo, ¿no? Dice, el ser humano es el artífice. ¿Sí? Pues claro. Nosotros creamos la palabra. Nosotros creamos lenguaje. Hacemos las cosas con la palabra, con el lenguaje. Esta es la gran potestad, vaya, del ser humano, que es precisamente el ser del logos, ¿no? Ser de palabra y razón. Pero, curiosamente, en este opúsculo me llama mucho la atención, dice Nicole, ¿y cómo hablamos? O sea, el artífice, ¿no? ¿De qué? De la palabra o del habla, ¿sí? ¿Cómo hablamos del ser? Sí, bueno, principalmente, y este es quizá de los pocos artículos en donde creo yo, hasta donde conozco, Nicole lo dice de la siguiente forma. Dice, hablamos de él como verdaderamente, ¿sí? O sea, déjenme ponerlo rápido, con verdad, ¿sí? Que eso sí lo dicen en muchos lados. Pero acá lo que me llama mucho la atención es que dice, y esto significa hablar bien, ¿sí? Y esto significa hablar bellamente, ¿no? Bello, ¿sí? Es, creo, insisto, de los pocos pasajes donde quiere presentar esta triada que es muy platónica, o es muy griega en dado caso. Es la calocagathía, ¿no? Kalos y agazón, es decir, precisamente la belleza y el bien son lo que acompañan a la verdad. Estos forman una suerte de unidad, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? De que hablar del ser es hablar verdaderamente. Eso más o menos resulta fácil de entender, ¿no? Normalmente decimos, bueno, pues si dices algo que es, entonces dices la verdad de lo que es. Si dices de esto que es como es, entonces dices la verdad. Si dices de esto que es como no es, entonces dices algo errado, ¿no? Si yo digo de ustedes que están parados, entonces estoy equivocado. Si digo que ustedes están sentados, ahí está la verdad. Pero esto de hablar bellamente, ¿qué significa? Porque, por una parte, para Nicole, desde luego, significa el sentido de la poesía. Pero no solamente es la cuestión poética lo que está a la base de la belleza, sino algo más. ¿Cómo lo presenta Nicole? En la siguiente página, en la 264, dice, sí, segundo y tercer párrafo, nada más leo unas pequeñas partes, dice, el lenguaje humano da nombres al ser, no falla nunca, siempre es cierto. Piensen ustedes en la noción aristotélica de la verdad, que dice, es que la verdad es muy sencilla en cierto sentido y en cierto sentido es muy difícil. ¿Y por qué esa dualidad tan extraña? Se va, pues, avienta, es que no tengo que aventar, pero pues en fin, avienta algo, ¿sí? A donde sea le vas a pegar. ¿A qué le pegas? Pues en fin, a lo que le pegues, pero le pegas a algo. Y en ese sentido la verdad es muy sencilla. La verdad es lo que las cosas son. Y si nosotros nos referimos a algo y siempre nos referimos a algo, entonces es imposible que no digas la verdad. ¿En dónde está la dificultad? Pues pégale a lo que quieres darle, ¿sí? Atínale precisamente eso y ahí sí vas a ver cómo está completamente difícil. Pero entonces, por eso dice Nicole, sí, pues dando nombres no fallamos, ¿sí? Podemos inventarnos cosas, podemos ser creativos, pero de que fallamos, nada. Y en el siguiente párrafo dice, hablando nos exponemos a nosotros mismos, aunque hablemos de otras cosas, y hablando de nosotros mismos y de otras cosas, quedamos expuestos al error. Bueno, pues sí, ahí está la exposición, en la expresión, ¿sí? En nuestro modo de hablar no solamente es que te dé un mensaje así como encriptado, ¿no? Y ahí un QR.8 ampersand. A ver si le entiendo. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo fulano,
En fin, nos comunicamos, nos abrimos a los otros. Y en este abrirnos a los otros, evidentemente también quedamos en el mensaje que queremos exponer, abiertos a la posibilidad del error. Pero desde luego esto no significa que el error no se fundamente en el ser, ¿sí? En dado caso, si nosotros erramos, ¿sí? Que es lo que decía Aristóteles, no, pues si le quieres dar a eso, no le das a lo que quieres darle, ¿sí? Pero de que le das algo, le das. Entonces erraste. Pero no significa entonces que la flecha que avientas en el ejemplo de Aristóteles desaparezca en la nada, ¿no? Siempre hay algún referente. Y este es el punto entonces en donde Nicole comienza a desarrollar esta idea de la belleza y el bien, de los cuales me importa sobre todo la belleza, porque pues, hay algo muy bello en ello, ¿sí? En la página 266 dice en el segundo párrafo, perdón, sí, el ser, no lo olvidemos, también está presente en el error, ¿sí? Una cosa es que no digas bien, otra cosa es que no digas nada, ¿sí? Dice, de otro modo, esa palabra no sería errónea sino ininteligible. Sin la comunicación del ser, el error no podría denunciarse, ¿sí? Solamente porque decimos algo que es y entonces nos decimos el ser, pues precisamente por eso podemos constatar y decir, oye, no es eso, ¿sí? Te equivocaste o tienes razón, en fin. Y en el siguiente párrafo introduce ya esta cuestión de la belleza y el bien. Dice, la verdad es bella, porque consigue exponer el ser. Decía Nicolás hace un momento, nosotros al hablar nos exponemos, ¿sí? Esta es acá la unidad, ¿no? Eso. La verdad se expone, y se expone precisamente en palabras. ¿Qué quiere decir esto? Continúo leyendo un poco y ahorita me regreso a la explicación. Dice, ¿por qué? Porque la verdad se busca, y esto es un elemento que ahorita, póngalo un poco entre paréntesis, vamos a regresar a él, pero bueno, ya introduce la búsqueda. Dice, y se busca con palabras, solo con palabras, sin artefactos, ni instrumentos, ni otra suerte de recursos, ¿sí? No necesitas el colisionador de hidrógenos para buscar el ser. Y no solo no lo necesitas, cometerías un error metódico si te vas a Suiza, ¿no? Ahí a los túneles estos que tienen para tratar de chocar, ¿sí? A ver si te encuentras ahí sí al ser en el Big Bang, digamos. No, solamente es con la palabra. Dice, se busca hablando y hablando siempre de la misma cosa que se desea exponer, ¿sí? Que se desea exponer tal como es en realidad, o sea, tal como es en verdad, ¿sí? Y añade hasta en cursivas, la verdad es el ser bien manifestado. Enseñar filosofía es educar este séptimo sentido que capta la estupenda belleza de tal manifestación. Entonces, exposición, ¿sí? O manifestación, tomémosla como sinónimos un poco, ¿sí? Del séptimo sentido, ahí sí espero que no me pregunten, ¿no? Pero ni siquiera sé cuál es el sexto, o sea, Nicole se brinca al séptimo, en fin. Pero ahí está el carácter pedagógico de la palabra, ¿sí? O sea, déjenme decirlo así, la metafísica, paideia, ¿sí? Es paideia. Pero lo que me importa es entonces que está diciendo Nicole, sí, lo que deseamos exponer, ¿sí? Es mostrarlo tal como es en verdad. Dice, la verdad es el ser bien manifestado. La verdad, ¿sí? Es bella porque es bien manifestada, ¿sí? La palabra no solamente, para ver si puedo darle un poco más de sentido y más fuerza a lo que está diciendo, o lo que creo que está diciendo, no es un añadido, no es algo separado del ser, la palabra. La palabra lo manifiesta, quiere decir, no nada más que como si fuese una pintura, te hace una especie de representación que a lo mejor tiene sentido y a lo mejor no, que puede tener pues precisamente muchos defectos. Es que no hay otro modo. No puedo yo sacar, acá está el ser. Entonces guardo silencio, no digo nada, pero pues toma, aquí está el ser, ¿no? Lo puedo manipular, lo puedo mangonear como si fuese cualquier porquería, ¿no? No se puede. Lo que puedo hacer es manifestar el ser. Y la única forma en la que puedo manifestarlo es precisamente con el habla, es decir, con la palabra, es decir, con el lenguaje,
Esta es la forma en la que el ser, pues literalmente se expone, se muestra, y no de forma artificiosa. Somos artífices, sí, pero de las formas de decir, ¿sí? Es decir, somos artífices del cómo, pero no de la cosa que queremos manifestar. ¿Sí es más o menos claro o tienen ya muchas dudas hasta acá? Bueno, si esto más o menos queda claro, entonces, y ahí el asunto de la belleza, ¿sí? La belleza es la exposición misma, es decir, es la forma. Cuando habla aquí de belleza, incluso dice Nicole, bueno, no es estética, no es en términos de poesía, es en términos ontológicos. No porque no le guste la estética o tenga algo contra ella, sino porque en términos ontológicos el manifestar precisamente, y de una manera muy clásica que, insisto, se remonta a Platón, es precisamente lo que la belleza tiene. Por si ustedes no saben, cuando Platón precisamente habla de belleza, es junto con el bien, ahí está, por eso les digo, estas dos van siempre acompañadas, es de las formas en las que Platón da cuenta, para decirlo de algún modo, aunque sea mal, de la forma de las formas, ¿sí? Es decir, por si no sabe nada de Platón, un poco la pregunta, la base es, bueno, de todo este mundo que veo y que me presenta cosas un poco deficientes, porque sí, claro que veo cosas bellas, pues veo una mujer bellísima, ¿no? Veo un cuadro bellísimo, veo, en fin, niños bellos, veo cantidad de cosas bellas, pero entonces, ¿qué significa esto que es la belleza? ¿Cómo es posible que una cosa que supuestamente en concepto o en palabra, ¿sí? En el logos, es lo mismo en todas las cosas, es tan diferente a la vez? De tal suerte que entonces de lo que se trata es de preguntar por lo que sean las formas, eidos en sí, ¿sí? Y las dos formas principales que Platón examina en su madurez son el bien y la belleza. En el caso de la belleza, quizá uno de los mejores, bueno, los dos diálogos son los menos buenos, ¿no? El banquete y el Fedro. Entonces permítanme leerles un poco del banquete para que vean cómo esto que parece tan abstracto, que es la forma de la belleza, o como también se puede traducir, la idea de la belleza, y cómo esto que parece tan lejano a nosotros, que es lo en sí, es decir, la belleza en sí, en rigor con el concepto de belleza, Platón puede dar razón de cómo esto se trata más bien de una manifestación, y una manifestación precisamente de la verdad, ¿sí? Describe una especie de camino, Platón, o una especie de, bueno, ahí está así, por una parte el camino, ¿sí? O sea, si tienes que conducirte con cuidado, no puedes nada más darle un salto, porque si no entonces te vas de bruces contra el suelo. Y es una especie de camino que parece ascendente, y es el siguiente. Es en una parte, por si lo quisiesen revisar después, la numeración canónica es 210a, a partir de ahí leo en el banquete, y es cuando Diotima le está explicando a a Sócrates en qué consiste el amor, ¿no? Y dice Sócrates, bueno, a ver, yo les digo, yo no sé, ¿sí? No tengo idea, no me pregunten, pero Diotima una vez, y ella sí sabe, entonces Diotima me dijo lo siguiente. Le explica pues, un poco la eternidad del amor, en fin, no me meto mucho en eso. Lo que me interesa es que dice, bueno, por supuesto esto se relaciona con la filosofía. ¿De qué modo? Dice, es preciso que quien quiera ir por el recto camino a ese fin, filosofar, comience desde joven a dirigirse hacia los cuerpos bellos. Fantástico, ¿no? Entonces todos comenzamos bien, pues desde jóvenes vas a los cuerpos bellos, ¿no? Quien va al cuerpo feo, ¿no? Dice, bueno, enamorarse en primer lugar de un solo cuerpo y engendrar en él bellos razonamientos. En griego es logos, esto que traducen como razonamiento. Dice, sí, engendrar bellos razonamientos, fantástico. Luego debe comprender que la belleza que hay en cualquier cuerpo es afín a la que hay en otro, ¿sí? No es que una cosa es bella y por allá, otra para acá, ¿no? Todo es común, dice, y que si es preciso perseguir la belleza de la forma, eidos, es decir, no solamente una forma de belleza, sino la forma de la belleza, dice, es una gran necedad no considerar una y la misma la belleza que hay en todos los cuerpos. A continuación, debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo. ¿Ven? Desde el impulso más natural, que es, ves a una persona que te parece bellísima y a partir de ahí literalmente te atrae, ¿sí? Comienzas a interesarte por lo bello y de ahí ya no solamente lo bello del cuerpo, sino del alma, ¿sí? Y dice que sea obligado una vez más a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y en las leyes. Bueno, si te das cuenta de que hay algo bello allende lo corporal, sí, pues puedes precisamente empezar a ver qué otros parentescos tiene esto de la belleza. Entonces ya no solamente con personas, sino con las leyes, con
la conducta, ¿sí? Dice, y a reconocer todo, que todo lo bello está emparentado consigo mismo, y hay que considerar que esta forma de belleza del cuerpo como algo insignificante. Dice, después de las normas de conducta debe conducirse a las ciencias, para que no sea mediocre y corto de espíritu, apegándose como un esclavo a la belleza de un solo ser. La belleza te empieza a liberar, precisamente, en esta suerte de ascender, desde simplemente haberte enamorado de alguien, a tratar de indagar la belleza, lo común de la belleza, lo común de los seres humanos bellos, lo común de las cosas bellas, y la belleza en sí misma, hasta llegar a la ciencia de la belleza, ¿sí? Dice, te vas liberando para que no seas corto de espíritu, apegándote como un esclavo a la belleza de un solo ser, sino que vuelto hacia ese mar de lo bello y contemplándolo, engendre muchos bellos y magníficos discursos, otra vez la palabra es logos en griego, y pensamientos en ilimitado amor por la sabiduría, filosofía, ahí está el amor a la sabiduría, hasta que fortalecido entonces y crecido descubra una única ciencia, ¿cuál es la ciencia de la belleza? ¿Sí? Es decir, la filosofía precisamente. Un poco me salto y dice todavía un tantito más, para no abrumar, pero dice, empezando por las cosas bellas de aquí un poco reitera Platón lo que acaba de señalar, ¿sí? Empezando por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como de peldaños, va ascendiendo continuamente en base a aquella belleza, de uno solo a dos, y de dos a todos los cuerpos bellos, y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos conocimientos, y partiendo de estos terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa, sino de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí. En este periodo de la vida, querido Sócrates, le merece la pena al ser humano vivir cuando contempla la belleza en sí. Sí, la belleza no es tampoco un accidente de las cosas. La belleza es como las cosas se muestran. Y lo que muestran es precisamente su propio ser. Y este ser, ¿sí? En el momento en el que lo decimos, ahí está, ¿no? Lo decimos bien. Esta es la función del lenguaje, en rigor. No solamente es un añadido, un medio, hablamos de medios de comunicación, no es nada más un medio y ya. ¿Sí más o menos o queda muy confuso esto? Bueno, si vamos bien hasta acá entonces, dice todavía un poco más adelante Nicole, en la página 266, estoy en el cuarto párrafo. Dice, el filósofo es artífice de la palabra porque es buscador del ser. ¿Sí? ¿Sí? Lo que hacemos es hablar, si podemos bien, es decir, verdaderamente y bellamente del ser, entonces somos artífices, y ser artífice significa buscar. Y aquí viene un problema. ¿Cómo buscamos el ser? ¿Sí? ¿Qué significa esto de... o cómo lo encuentras? Porque constantemente la tradición ha dicho ad nauseam, inclusive por lo que parece decir Platón. Nicole no lee a Platón de una manera tan chabacana, esta de que Platón habla de otro mundo. No habla de otro mundo, no digamos tonterías, ¿no? No hay ningún otro mundo al que irse. Por eso, cuando Platón habla de la belleza, es que vean de lo que le estoy hablando, ¿sí? Otro mundo, pues ¿cómo lo conozco? De lo que estoy hablando es de esto que se manifiesta aquí. Y esto que se manifiesta aquí es precisamente la belleza, que entonces se muestra ella a sí misma, como es en sí misma, siempre y cuando yo sea capaz de observarla bien, ¿sí? Mientras yo no haga estas particiones tan groseras de decir, pues acá por una parte pongo las cosas bellas, por otra parte pongo personas bellas, por otra parte pongo obras de artes bellas. No, o sea, sin esta fragmentación lo que se te muestra es precisamente aquello que es en sí mismo. Pero como podrán ver, en Platón parece, porque habla literalmente, por analogía, o para tratar de ser un poco más claro, como habla de un ascenso, claro, uno se va con tonterías y cree que en efecto está hablando de otro mundo. Y ese es un error que la tradición ha cometido a lo largo de toda la vida, y por eso, bueno, a decir de Nicole, y por eso dice Nicole, bueno, pues hay que llegar al momento en el que tenemos que volver al fenómeno. Ya dejar de pensar que el ser es una cosa ideal o en sí misma, separada, trascendente, como se quiera llamar, sino que es precisamente más bien fenómeno, y fenómeno significa pues, lo patente, lo evidente, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Pero si somos buscadores, dices, bueno, pucha, entonces sí hay que... o sea, ¿hablamos del ser siempre o hay que buscarlo?
hay una contradicción ahí un poco rara, ¿no? Si lo alcanzan a ver, si no, díganme por favor, ¿cuál es la respuesta entonces? O sea, ¿cómo hacer sentido de decir que por una parte no podemos hacer más que hablar del ser y por otra parte, no obstante, hay que buscarlo? Continúa Nicole diciendo, sí, tradicionalmente el itinerario, vean, acá está, el itinerario de nuestro quehacer filosófico se presenta con el siguiente esquema. Primero se piensa el pensamiento, la búsqueda sería puramente intelectual. Parece que primero te abstraes, ¿no?, para hacer filosofía. Cierras los ojos, ¿no?, pones la mano en el mentón, haces un gesto, ¿no?, así como para que crean que sí estás pensando, para que veras con así digan, no, sí, obsesitio, como se llame ahora. Sí le pagué con razón, ¿no? Sí, claro. Estos gestos graves, de manera aislada, sola, piensas por tu cuenta y ya después vas y le comunicas al otro en libros o en artículos lo que estás haciendo. Esto parece que es el itinerario, ¿no? Pero evidentemente no es así, dice, porque si esto fuese así, luego se expresaría el pensamiento pensado, la verdad encontrada previamente. Siendo esta así, la belleza sería cuestión de estilo, de arte lingüístico, y la verdad sería indiferente respecto del valor de belleza, ¿sí? Entonces, si primero captásemos de algún modo el ser y después lo expresásemos, ¿sí?, como dos movimientos contrarios o diferentes, la búsqueda sería problemática en serio, ¿sí? ¿Qué sucede? Ese es, dice, lo que ha hecho la tradición, porque la tradición constantemente está hablando de algo en sí, como lo acaba de hacer Platón, y de algo en sí que parece separado, trascendente, puro, todos estos atributos, ¿sí? Dice, pero esto es un error. Entonces, si la tradición erró, no quiere decir que no esté hablando del ser, porque ya decía hace un momento Nicole, no, todo hablar, aunque sea errado, habla del ser. Pero erró. Dice, la búsqueda es verbal. No me vengan con que primero pienso y luego hablo, ¿sí? No es que primero intuyo en un momento místico, absolutamente alógico, y después a ver si lo pongo en palabras. Yo no puedo pensar más que hablando precisamente. Dice, no existe un pensamiento que sea puro pensamiento en el sentido de no contaminado por la palabra. No existe verdad sin palabra. La verdad es una posesión y es un don, ¿sí? La verdad, dice, es una posesión y es un don al mismo tiempo. Entonces, la verdad, ¿sí? Dice, es posesión, que parecen cosas contradictorias, ¿no? Posesión, ¿sí?, y un don, o una dádiva, ¿sí? ¿Sí? La posees y la das. Y al mismo tiempo, no como algo accidental. ¿Por qué? ¿Sí? Porque solo la podemos pensar hablando. Si solamente me puedo apropiar de la verdad al hablar, y al hablar lo que hago es precisamente comunicarla a otro, entonces la única forma en la que yo pudiese poseer precisamente la verdad es si la ofrezco, ¿sí? Y esto es fantástico entonces, porque lo que está diciendo Nicole en otras palabras, bueno, entre otras cosas, además es, no hay solipsismo, ¿sí? Por eso precisamente, o sea, el solipsismo no es más que un artificio, pero no este artífice de la palabra, ¿no? Ese sí es un artificio de los malos, en el cual tú crees que en efecto puedes pensar que todos los otros son simplemente autómatas, así como decía Descartes, y por lo tanto entonces tienes que investigar por ti mismo si más o menos encuentras un mundo o no. No, acá todo lo contrario. Indefectiblemente damos y poseemos la verdad en la palabra. Continúa entonces Nicole diciendo, no existe verdad sin palabra, ¿sí? La verdad es una posesión y un don al mismo tiempo. Dice, esta posesión no la conseguiría un pensamiento sin palabras, porque no hay un pensamiento sin palabras. ¿Cómo podría uno pensar sin palabras? Es que tendrías que desprenderte en serio de tu razón, y un pensamiento irracional pues justamente no es pensamiento, porque la razón, por eso le importa tanto a Nicole destacar esta duplicidad, digamos. La razón es logos, y el logos es palabra. No puede separarla, ¿sí? Es diseccionar lo que es una sola unidad. Dice, esta posesión entonces no se consigue sin palabras. El ser solo puede poseerse en el acto mismo de ofrecerlo. El don del ser por la palabra empieza con la búsqueda. Ahí está la búsqueda. Dice, quiero decir que la búsqueda es ya una posesión. Fantástico. Porque constantemente parece que es otra cosa, ¿no? En el camino, ¿sí? Parece que esta es un poco la idea muy generalizada de método. Tú empiezas por aquí
y llegas acá. Y cuando llega, y esto, bueno, esto es la ignorancia, ¿no? Ignorancia, y esto es el saber, ¿no? Y parece que cuando llegas acá, acá está esta cosa, acá está el supermercado, ¿no? Llegas al supermercado, 3 kilos de verdad, por favor, ¿no? Y ya lo tienes. Y lo posees, ¿no? Te lo quedas, y puede ser envidioso o lo que sea. Y ya se acabó, ¿no? En fin, otra cosa. Así como Parménides en su poema. Llegó con la diosa y la diosa me dice, oye, sí, mi hermano, mira, el ser es así, es así, y se acabó, no hay mucho más que hacer. No, esto que parece la meta, o sea, que sería el final de la investigación, esa no es la posesión. La posesión, pues es precisamente más bien el propio caminar, digamos, ¿sí? No es que al final de una investigación yo voy en filosofía, en otras cosas sí, pero en filosofía no es que al final de la investigación yo voy a poseer de veras la cosa. Véanlo como lo más positivo o lo más deprimente, no sé, cada quien verá, pero es lo más liberador, en cierto modo. Porque siempre puedes poseer, existe la libertad para poseer. Si de veras fuese que llegas al final, lo tomas como en un arrebato y te largas ya con la verdad, ya no hay nada más que hacer. Y entonces, no hay, ¿cuál libertad? ¿Libertad de qué? ¿Sí? Si la posesión de la verdad fuese algo ya acabado y dado, entonces, de veras nuestro ser quedaría reducido, ahí sí, a una nada, porque nuestro ser es este. Bueno, ¿cómo lo encierro? ¿Ah? Así, ¿no? Nuestro ser es un constante hablar, dar razón, en los términos en los que presentaba Platón desde Laques. Y en ese dar razón está precisamente la apertura para intentar, ¿sí?, poseer la verdad, y no la posees más que con la otra persona. Entonces, digo que es fantástico, o a mí me parece fantástico lo que dice Nicole, porque nada más para decirlo adelantándome un poco, ahí está el elemento de historicismo del pensamiento. No es que haya una filosofía que es la verdadera, a pesar de que tenemos un poco esa manía, ¿no? Constantemente, ahora sí ya les voy a decir cuál es la de veras, ¿no? Y voy a poner un fin a todas las tonterías de antes. No hay posibilidad de ello, porque lo que hay en dado caso, ¿sí?, como vamos a ver dentro de un momento más, es un incremento. Y este incremento es del ser. No es solamente que incrementemos nuestro conocimiento, nuestra polimatía, nuestro saber de muchas cosas. Acá lo que hay en la palabra es un efecto muy curioso, porque lo que incrementamos, de hecho, es el ser, ¿sí? Entonces, vean, que esto es lo que quería subrayar en la primera parte de la exposición de hoy. No es que sea difícil, no es que sea, mejor dicho, imposible dar razón del ser, de este ser que Nicole comprende como absoluto, principio, o verdad primera, como quieran llamarlo. A veces duda, ¿no? A veces dice, no sé si decir que es verdad o no, o que es principio o no, pero en fin, todo esto que es el fundamento, vaya, dice Nicole, claro que das razón de esto. Y esa, pues ¿cómo podría caracterizar? Una especie de humildad, ¿sí? No es que necesites de veras aventarte todo este viaje hasta el final de la fenomenología en el que hay del espíritu, en donde dices, sí, ahí ya está el saber absoluto. Claro, Hegel tampoco es una tontería que simplemente diga, llegas al final y ya se acabó todo. No, dice, llegas al final y te das cuenta de que desde el principio ya poseías esto que ahora conoces, pero lo que pasa es que ya lo conoces en su plenitud, ¿no? Pero, en fin, perdón por la divagación. En todo caso, sí puedes dar razón del principio, lo cual no siempre es admitido. Esa es una de las grandes críticas que se le hace a la metafísica, ¿sí? Es que tú quieres hablar de lo en sí, ¿sí? Quieres hablar de lo absoluto, pero tú eres relativo, hijo. Entonces, pues, ergo, no se puede, ¿no? Es que quieres hablar de lo más allá y tú estás más acá, ¿sí? Esa es la constante crítica a la metafísica. Nicole dice, pues no, porque yo de lo que estoy hablando cuando hablo, ¿sí?, es del fenómeno, es decir, de la realidad, y la realidad es el ser. ¿Cuál es el problema? El lenguaje en ese sentido es fantásticamente introducido para mostrar
déjenme decirlo así, que metafísica es filosofía del lenguaje. O si lo quieren ver al revés, pues filosofía del lenguaje es metafísica. No hay una decisión porque lo que hace la metafísica precisamente es dar razón de esa razón que da razón. ¿Sí más o menos vamos bien o hay alguna cosa que quieran intervenir? Bueno. No hay decisión, pues, entre la aprehensión del principio y su expresión. Y esto es algo, Nicole, creo muy destacado, que quizá no en todo mundo, o no en todos los pensadores es tan sencillo de comprender o de ver siquiera. Y esta posesión, o este don, dice además, es una búsqueda, ¿no? Esta búsqueda, sí, es dar y poseer a la vez. En la 266, el último párrafo dice, el don del ser, ¿sí? Por la palabra empieza con la búsqueda. Quiero decir que la búsqueda es ya una posesión. Ahí está. En este hablar, en el intentar poseer y por lo tanto dar, ahí ya lo poseo. No es que al final de la investigación posea el ser. De hecho, el ser lo poseo desde el inicio, porque no podría haber sido que comenzase a hablar yo de algo que no fuese el ser, como decíamos al inicio, de tal suerte que el ser ya es lo asegurado, de hecho, ¿sí? No tengo que descubrirlo al final, no resulta entonces en una especie de misterio. Y no obstante, si hay una suerte de misterio, ¿por qué? Porque continúa diciendo en el segundo párrafo de la 267, la apropiación del ser es la auténtica propiedad de la palabra, ¿sí? La propiedad de la palabra es la posesión del ser. Dice, lo que se llama hablar con propiedad es hablar del ser con intención de verdad, es decir, hablar bien, no querer falsear las cosas, no como el sofista, ¿no? O el cabildero que te quieren vender, o en fin, el mercado técnico que te quiere vender tonterías. Dice, esta es dialécticamente una intención a la vez posesiva y generosa, ¿sí? O sea, que te permite precisamente acercarte y además abrirte. Dice, su vocación misma impide que el artífice sea artificioso, ¿sí? No es lo mismo que nosotros como artífices de la palabra demos muchas formas de dar razón del ser que inventarnos cualquier tontería, ¿sí? No, del ser dar razón bien, y esto significa pues manifestándolo como es, y esa manifestación o exposición es la belleza. Dice, la belleza verbal, ¿sí? Ahí está, reside en lo que Descartes llamó la recherche de la vérité, ¿sí? La búsqueda, entiéndase bien, ¿sí? O sea, lo que importa acá es la recherche, ¿no? No es el momento en el que poseas la verdad, sino cuando la investigas. Hablar del ser, como es debido, sería literalmente un discurso del método, una palabra metódicamente encauzada hacia el ser. ¿Sí? Método significa camino, ¿no? El curso de ese discurso es la vía que toma el filósofo buscando el ser con las palabras. Entonces, bueno, pues parece que todo está sin problemas, ¿no? Si efectivamente cada vez que hablas del ser, pues bueno, se acabó, ¿no? Ya podríamos terminar por hoy la sesión, pero evidentemente no, hay problemas. ¿Qué problemas hay? Lo de la búsqueda. ¿Qué es eso de buscar si ya lo posees? Dice Nicole, bueno, ¿y qué tiene esto de misterioso? Porque reconoce que hay un misterio a la base. Dice, lo misterioso es que podamos buscar al ser desde el ser. Pues sí, o sea, ya lo posees. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿No? Dice, no podemos situarnos fuera de él. Claro, porque si nos situásemos fuera de él, nos situamos fuera de nosotros. Porque la palabra es la única forma en la que nosotros podemos ser, ¿sí? Es el ser de la expresión. Esto significa que somos parte del ser precisamente, somos parte de la realidad, si lo quieren ver así. No podemos salirnos de la realidad para intentar tomar distancia y hacer objetivo al ser, y entonces ahí sí lo contemplas como en un cuadro, ¿no? Mira, era así finalmente. No se puede. Y lo curioso es que lo tenemos que buscar. Dice, si no me he descarriado por completo, dice Nicole, esto significa que en el quehacer de la filosofía es el ser el que busca el ser. Entonces sí hay algo rarísimo acá. Porque resulta que, comenzaba diciendo Nicole en este texto, nosotros, ¿sí? Todos, pero bueno, en fin, nada más el ser humano es el que habla del ser. Y resulta que hay otra cosa que habla del ser. ¿Qué? ¿Sí? El ser mismo. ¿Y esto qué significa? ¿No? Sí, más o menos alcanzan a ver lo curioso de lo que está señalando Nicole, porque es que no es
A tal grado se da cuenta Nicole de que los dualismos y las escisiones no sirven para el pensar, que bueno, no puedo separar al ser del tiempo, no puedo separar al ser del fenómeno, no puedo separar al ser de la palabra, pero lo curioso es que si lo tengo tan junto, pues cuando yo hablo, cuando hago mi intento de poseer, ¿sí? de poseer el ser, que significa dar razón, lo curioso entonces es que el ser está dando razón de sí mismo. Y si yo estoy haciendo este intento, este esfuerzo, que significa una búsqueda, entonces quien está buscando es precisamente el ser. ¿Sí? Sí, ya sé que suena muy raro, dice Nicole, pero si no me he descarriado es que es el ser el que busca el ser. De tal suerte que lo que sea filosofía del lenguaje, ¿sí? Para retomar el hilo conductor, no se limita ya, como pueden ver ustedes, simplemente al ser humano, sino que hay algo más, literalmente hay algo más. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay de más? ¿Sí? Acá está el más. ¿Sí? El ser. Hay como veremos dentro de un instante, un incremento, hay un acrecentamiento, hay una apertura del ser, que no es que esté por su cuenta, sino que es la apertura que nosotros precisamente somos, si me permiten decirlo así. En el momento en que nosotros nos dedicamos a investigar, nosotros y nosotras, vaya, ¿sí? Lo que hay es curiosamente, no la falla que siempre se ha visto históricamente, ¿no? Tú, fregado filósofo, o filósofa, como nunca llegas, pues por eso siempre estás buscando, ¿no? Por eso como Descartes, ya basta con Tomás y Aristóteles y estas cosas medievales, ¿no? Ahora sí, ahí les va. Y llega Spinoza y no, pues ¿sabes qué, Descartes? Pues tú tampoco, ahí te va, ¿no? Llega Leibniz, pues no, hijo, acá sí. Y a Kant, o sea, es el sinsentido más ridículo de la existencia, ¿no? Es el Sísifo de Camus, ¿no? Andar simplemente subiendo la piedra para que otra vez baje y la subes otra vez y baja, y es el desperdicio de tiempo total. Pero la perspectiva de Nicole es muy contraria a ello. No, ya lo posees. Sí, claro que da razón del ser. Lo que pasa es que es rarísimo porque el ser se busca a sí mismo entonces. Aunque se posee, sí, puede ser. O sea, la posesión no está peleada con el poder ser. Y poder ser, desde luego quiero decir poder ser más. ¿Vamos bien o que con toda confianza, por favor? Digo, ya sé que tengo cara de malo y luego con el parche peor, pero si hay algún comentario, duda o algo, adelante. Si no, déjenme dar un trago nada más. Sí. Bien. Aprovechando. Sí. Este ser, digamos, el tiempo histórico, no sabía cómo decirlo, me recuerda la teoría de la verdad de Peirce, más bien es, digamos, epistémica, en el sentido de cada vez sabemos más acerca del mundo y estamos en una relación, digamos, asíntota, donde llegará cada vez un momento donde conozcamos más y más y más y más y más. Cada vez estaremos más cerca de saber todo. Digamos, en ese momento, digamos, desde la perspectiva metafísica de Nicole, es de algún modo equivalente, es que cada vez el ser se ensancha. Muy bien. Qué bueno que lo traes a cuento porque, digo, no conozco a Peirce, al autor que mencionas, pero al menos por lo que, por esta idea como de una aproximación o tradicionalmente se conoce como progreso. O sea, si esta es la idea que hay a la base, ¿sí? De una especie de punto cero, o al menos de un punto cero, vas así, o sea, la flecha tendría que ir para acá, ¿sí? Vas aumentando, y es un poco la idea que tenemos en términos muy comunes de la historia, ¿no? Constantemente la expresión que usamos pero es que como en el pleno siglo XXI, ¿y qué importa? ¿Sí? Accidentalidad de andar sumando matemáticamente años al transcurso de la existencia, ¿qué significa? ¿No? Siempre decimos, es que ya estamos en el siglo XXI, nunca decimos, es que todavía no es el siglo 40, ¿no? Porque claro, vivimos con la idea de que, en efecto, mientras más hay una especie de cúmulo que
literalmente impera o gana sobre lo otro, ¿no? Así como nuestro crecimiento, bueno, pues que antes medía 1 metro, ahora mido 1,80, lo que sea, no sé. Y entonces, pues literalmente soy más que antes, ¿no? Parece que me absorbo a mí mismo en cada año que pasa y con cada centímetro que crezco. Y es una cierta visión que implica por una parte que en algún momento presumiblemente llegas a una suerte de meta, ¿no? que podría poner fin al desarrollo, y por otra parte que hay un más y un menos. Y quizá, si te entendí bien, quizá por ahí está un poco la cuestión, ¿no? Porque este más, ¿qué significa? Curiosamente, frente a ese esquema, lo que Nicole piensa es más bien en un sentido un poco más circular. Porque partes del ser, no es que el ser te quedó allá lejos, y partiendo del ser, tratas de preguntar por el ser, y a lo que llegas es al ser. Entonces, históricamente lo que hay más bien es esta suerte de suma o incremento que ya Aristóteles había visto, aunque los griegos se dice constantemente no tenían conciencia histórica, bueno, pues no, pero tenían intuición histórica. Y hay un pasaje en donde Aristóteles, de manera muy sugerente, dice, tenemos que estar inclusive agradecidos más con quienes no están de acuerdo con nosotros que con quienes sí, porque son los otros los que nos obligan a pensar, ¿sí? O sea, aquellos que me obligan a buscar otros caminos para investigar o para expresarme, son en dado caso quienes pues, más me mueven precisamente a que esto que ya dije de un modo lo pueda decir de muchos otros. Y dice Aristóteles de una manera que parece enigmática, ¿no? Y lo que hay entonces es un incremento, precisamente. Un incremento de algo que no es que de veras, como si fuese la expansión del universo, se mueve y se contrae al rato. No. Es una suerte de incremento que, sin que sea menos, es más. Otro misterio, digámoslo. Pero es una historia, es una idea muy recurrente en la historia de la filosofía. Incluso, o sea, Hegel también. Nicole tenía muchos problemas con Hegel, pero es también esta idea que expresa muy bellamente Hegel en la fenomenología de este concepto absoluto, ¿sí? Se estremece sin moverse, ¿no? Es decir, se mueve, se acrecienta, algo en él retumba y no obstante es lo que es. No adquiere otra propiedad, no se transforma en otra cosa, no es el huevo que de repente eclosiona y entonces ahí sí tienes una especie de producto. Es rarísimo, pero en comparación quizás si esto más o menos ayuda, aunque sé que no del todo, pero porque es una situación pues misteriosa en los términos de Nicole, lo que hay en dado caso es una especie de incremento, pero incremento sobre sí mismo, que no te lleva a ningún otro lado y que no hace, por lo tanto, en términos de historia de la filosofía, que unos sean más verdaderos que otros. Lo que está diciendo Nicole, a veces parece que sí, a veces sí lo está diciendo, pero a veces lo que no dice Nicole es, yo soy mucho mejor que los otros, Yo sí, o sea, Hegel y Descartes y estas tonterías que son, yo sí pienso, no, lo que yo hago es pensar dialogando. Acá podemos introducir ya entonces esta situación, ¿no? Sí. Dialogando en el gerundio, ¿no? Yo lo que hago es pensar dialogando y solamente puedo dialogar con los otros. La palabra que emitió Descartes, aunque sea impresa en papel, no es solamente la palabra que le dijo al espejo, ¿no? No, que no se lo dijo a nadie porque estaba desnudo ahí en una bata junto al fuego y estas cosas, ¿no? Meditando en su completo solipsismo. No, lo que dice Descartes es un diálogo y está dialogando conmigo y está dialogando con Aristóteles y dialoga con... O sea, dialogamos hacia el pasado y hacia el futuro. Por eso la circularidad, porque no es que nada más de una completa ignorancia llegas a este momento en el que ahí sí ya lo atrapas, sino que constantemente en este diálogo, en este autodiálogo, digamos, hay esta suerte de acrecentamiento que en filosofía, insisto, en términos de filosofía, es la historia de la filosofía. No es que sea más verdadero Heidegger que Aristóteles, no es que sea más falso Platón que Hegel. Simplemente son las distintas formas de decir.
Y déjenlo, lo anoto entonces de una vez. Es las diversas formas de decir, ¿sí? Lo diverso. Ahí está ese más. Si ves, entonces no es un más que busque llegar a un fin ajeno a sí mismo, digámoslo así. Si el ser es el que busca el ser mismo está dando razón de sí mismo de un modo que se acrecienta sin que por ello el ser de veras se infle como si fuese un globo y entonces en algún momento o revienta o se puede desinflar, ¿no? Más o menos. Va. Entonces, Sí. una distinción entre Nicole y, por ejemplo, Hegel, o si bien entiendo el pragmatismo, es que no hay una tecnología. Muy bien. La circularidad es que no tiene una tecnología. Muy bien, sí, porque en Hegel justamente de la circularidad habla de la teleología. Acá en Nicole sí, la circularidad hay, pero la teleología no. Comprendida como esta especie de desarrollo progresivo y evolutivo que, es entender mal la evolución, pero que de veras te lleva a un mejor ser. Eso en efecto no lo hay para nada. Muy bien. Por eso, qué bueno que lo mencionas. Por eso la importancia de esto. Hablamos bien, no hablamos mejor. O sea, si hablamos de la verdad, hablamos en superlativo, déjenme decirlo así, no hablamos en comparativo, ¿sí? O lo dices bien, y puedes decirlo bien, no es algo, la vara no está tan alta, ¿sí? O lo dices bien, o no lo dices, en fin, te dedicas a otras cosas, yo qué sé. Pero no es que lo digas mejor que los otros, ¿eh? No es que tú sí tienes un 10 y al otro le pongo 8. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más hasta acá? Sí. Esto que mencionas del diálogo y de la circularidad, estaba pensando precisamente lo que estaba pensando el compañero, no tanto progresivamente o teóricamente, sino que el mismo ser dialoga con el ser de la razón y eso es lo que hace, con el ser de la expresión. Sí, muy bien. Y eso es lo que hace este ensanchamiento que tampoco me gusta mucho porque están de tamaño, pero creo que hay logos nos fallan entre nosotras. Claro, sí. Esta es la que otros han explotado. Ricardo Hornefer lo piensa constantemente, por si quieren, supongo que saben quién es, si no anoto el apellido, en muchos escritos, ¿no? Piensa esta relación que es tan curiosa entre misterio y fenómeno, porque fenómeno pues es lo patente, es lo evidente, lo que no guarda nada, lo que no oculta, y misterio pues en cambio es precisamente lo oculto. Y es muy curioso porque Nicole sí dice, es que hay un misterio, ¿sí? Hacemos fenomenología todos, entonces todos hablamos del ser, el ser está a la vista, hay ser, el ser es presente, utiliza todas estas fórmulas que hablan de su patencia inmediata, que no requiere ningún esfuerzo, que no tienes que desenterrarlo, vaya. Y curiosamente dice, pero hay un misterio, ¿sí? Entonces ahí si les llega a interesar, pues sin duda Ricardo Hornefer les ayudaría mucho con esto, porque sí, o sea, ahí es donde, quizá ahí sí es donde hay, bueno, no quizá, donde la palabra sí tiene unos límites muy patentes, en donde, ¿por qué Platón, que le causó tantos problemas, anda hablando de esto del topos uranos y ¿no? Dices, híjole, ve lo que te costó, querido amigo, por andar hablando del lugar celeste, pues todo el mundo cree que decías idioteces de que hay otro mundo. Y no hay otro mundo en Platón. Pero ¿por qué lo dice así entonces Platón? y él lo confiesa en diálogos, no sé de qué otro modo decirlo. Es uno de los intentos que tengo para decir, ¿sí? Este es precisamente el carácter de búsqueda, ¿sí? Cada uno de los diálogos de Platón es una búsqueda. Y es precisamente esta misma búsqueda, ¿sí? Que va así. No es que diga Platón, bueno, tengo aquí el ser y entonces lo secciono, ¿no? Y por una parte está lo bello y por otra parte está el bien. Entonces, pues por una parte escribo el banquete y por otra parte escribo la república. No. Todos los diálogos de lo que está hablando es de esto, ¿sí? Y lo dice de distintas formas y no obstante ahí está ese decir más. Por eso les decía, esta libertad, déjenme ponerla acá, ¿no? La libertad del poder ser, que para ser más patentes, el poder ser significa un poder decir, ¿sí? O sea, la posibilidad de decir más. Esta libertad pues puede ser también muy ominosa, puede causar cierto pavor, ¿no? Porque precisamente por eso dices, bueno, mejor yo me dedico a otra cosa, en serio.
y de manera completamente respetable, ¿no? Si nunca voy a llegar a poseerlo, ¿sí? De veras abrazándolo y dando la última palabra, entonces el Fausto de Goethe, ¿no? Haben nun Philosophie, Theologie, bla bla bla, dice el Fausto de Goethe, ¿no? Toda mi maldita vida la dediqué a esto y al final lo que veo es que no sé nada. Carajo, no amé, ¿sí? No disfruté, a lo mejor ni siquiera se emborrachaba, yo qué sé, ¿no? Dice, y todo para nada. Bueno, pues entonces, claro que vendes el alma a Mefistófeles de inmediato. Y todo para amar, simplemente para sentir, ¿no? Si me llaman maestro, me llaman doctor, pero llevo de las narices a mis estudiantes de un lado para otro, dice el Fausto de Goethe, y veo que no tuvo ningún sentido. No, sí, claro, si lo que quería hacer era precisamente dominarlo, pues no, me temo que no. Pero, y por eso es tan bello Nicole en ese sentido, de que si lo que querías era poseerlo, sí lo posees. ¿Cómo lo posees? Dándolo. ¿Sí? Es decir, dando razón. ¿Vamos bien? Vale. De tal suerte que entonces, para terminar con este texto y hacer unas observaciones con base en otros pasajes, dice Nicole, o sea, hay este misterio, ¿sí? El ser es el que busca el ser. Curiosamente, parece que se desapega de sí mismo y no obstante se posee. ¿Cómo es esto así? Pues precisamente porque el ser humano es quien habla. El ser no habla a solas, no es que estemos nosotros hablando como seres de la expresión y por otra parte el ser en su soliloquio, es que el ser hable del ser, ¿sí? Este círculo, significa que nosotros hablamos de él, ¿sí? Bueno, dice, el misterio no se resuelve, pero es explicable. O sea, no puedo, ahí está, no puedo decir la última palabra, no puedo desanudar el nudo gordiano. Pero sí puedo al menos explicar lo que quiere decir manifestarlo, ¿sí? Ponerlo a la vista. Y ya con eso, por supuesto que se gana mucho. Dice, a pesar de que la palabra envuelve en su raíz griega, o sea, la palabra misterio, está diciendo Nicole, a pesar de que la palabra envuelve en su raíz la noción de algo oculto, cerrado y secreto, lo misterioso no es siempre tenebroso y temible, puede radicar en lo más patente, ¿sí? Por supuesto, por eso cuando comparte al final de este texto, dice, les voy a leer algo que escribí y que publiqué por ahí. Es de la Reforma de la Filosofía, pero aquí lo cita Nicole, se cita a sí mismo, ¿no? Antes de esa cita dice, algo análogo sucede en el lenguaje, ¿sí? Y permite aclarar este otro misterio sin desvanecerlo. De la physis nace el logos, ¿sí? De algo completamente físico nace algo completamente no físico. Es otro de los misterios tremendamente enormes. El logos, la palabra, la razón, que no es materia, surge solamente por la materia, ¿sí? Y entonces, cuando se cita a sí mismo, nada más leo las últimas líneas, dice, ¿cómo puede poseerse y ofrecerse aquello que nos posee? ¿Sí? No es que nosotros, ya lo dijimos ad nauseam, no es que nosotros vayamos a tomar el ser, es que nosotros estamos en el ser, ¿sí? Y por eso podemos dar razón del ser. Hablamos del ser porque el ser es todo de lo que podemos dar razón, inclusive cuando damos razón de nosotros, ¿sí? O de nosotras, y esto significa entonces que nos exponemos, que quiere decir que una parte del ser se expone a sí mismo, ¿sí? Dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto de que nosotros poseyamos lo que nos posee? ¿Sí? Aquello a lo cual pertenecemos y estamos adheridos sin desprendimiento posible, ¿sí? ¿Cómo? El misterio de la palabra verdadera es que el ser habla del ser, ¿sí? El ser habla del ser, por boca de la filosofía. El hecho es que el ser se incrementa a sí mismo por el habla humana, ¿sí? Entonces, la primera parte les decía de la exposición que quería llevar a cabo con ustedes es, ¿qué quiere decir esta filosofía del lenguaje? Pues es metafísica, ¿sí? ¿Por qué hay un más? y si quieren ustedes, un más allá, ¿sí? Pero no es un más allá del ser, es un más allá hacia el ser, ¿sí? El lenguaje lo que hace es permitir precisamente este acrecentamiento del ser. Y en ese sentido, sí, ahí ya lo perdí, ¿dónde quedó? Sí. El incremento, sí, acá está, el más allá, ¿sí?
En este sentido, lo que hay más allá, ¿sí?, es el logos. ¿Y más allá de qué? De la fisis. ¿Sí? O en otras partes se habla de materia. ¿Sí? Esto es lo metafísico del ser humano, el logos. Y sí es metafísico porque va más allá de la fisis, pero no va más allá de la fisis en el sentido de que se desprende de la fisis. Lo que hace esto metafísico, que es el logos, es la razón de la fisis misma. ¿Sí? Por eso dice Nicole en otros momentos, si no hubiese logos, pues ser realidad, fisis, lo que sea, serían sinónimos. ¿Sí? Como hay logos, hacemos todas estas distinciones. Y eso es lo que implica es precisamente la diversificación que consigue la palabra. ¿Sí? Con la palabra nosotros pues damos a algo que es completamente uniforme desde otra perspectiva una diferencia inmensa. ¿Sí? A esto que podríamos nombrar universo en latín o cosmos en griego, que por sí mismo pues simplemente es lo que es, en el momento en el que nace el logos de una manera completamente misteriosa, se vuelve una sinfonía de nombres. ¿Sí? Persona, animal, cosa, colores, sustancias, bla, 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 lo que ustedes quieran, todo ello. De tal suerte que, para modo de segunda parte de la sesión, me interesa destacar nada más unas cuantas ideas de lo que implica entonces el lenguaje, Nicole. ¿Qué significa el lenguaje en este texto, por ejemplo, de lenguaje, realidad, conocimiento y realidad? Este que les decía que es la última participación que tuvo en un congreso de la AFM, dice Nicole dos pasajes, ¿sí? Por una parte dice, perdón, permítame un segundo. Sí, por si lo quieren ver, está en una edición que se llama Anthropos, está en la bibliografía, según yo, bueno, le mandé a Jorge, si no luego les pongo en internet el pasaje, pero si lo quieren ver es en la página 170. Dice Nicole, en rigor no hay ningún soliloquio, no hay solipsismo, no estamos solos, siempre somos con el otro, siempre expresamos, estamos abiertos, ¿sí? Dice, lo que nosotros llamamos en latín soliloquio viene a ser lo mismo que llamaron los griegos dianoia, ¿sí? Que es un poco el equivalente. El soliloquio, ¿sí? En griego se decía dianoia, o soliloquio es traducción de dianoia. Dice, pero no hay soliloquio. Esa curiosa preposición dia, que aparece en las palabras dianoia y diálogo, envuelve la noción de un movimiento, de algo que va desde ahí hasta allá, desde mis adentros hasta donde te hallas tú. El lenguaje evidentemente es transitivo, logos es dianoia, logos es diálogo, pero logos es nous, pensamiento. Platón descubre que también el pensamiento es transitivo, dianoia, por tanto, pensar es dialogar. El pensamiento aborrece la soledad, ¿sí? El lenguaje es transitivo, que significa, lo pongo por acá, ¿no? Los atributos, es transitivo. Significa, nos abre precisamente. El lenguaje no solamente es una forma de posesión, no solamente es una forma de arrebato, no es un adorno del pensamiento, es precisamente lo que nos permite salir de nosotros mismos, encaminarnos a los demás y así ser junto con los otros. Por otra parte, en la página 172 dice Nicole, lo cierto es que el sujeto trasciende la interioridad, ¿sí? Trasciende la interioridad. Nunca estamos realmente en un interior como caricaturescamente a veces parece, ¿no? Cuando decimos es que el mundo exterior, ¿exterior a qué? ¿Exterior a tu piel o algo así? Supongo que significa la expresión, no sé, pero nunca estamos realmente en un interior. ¿Cuál interior? ¿Sí? Cuando el cuerpo te falla y si dices como chin, si te sientes apresado, ¿no? Pero, en fin, o sea, las más de las veces, no, pues eres con el otro. Yo no estoy aquí preguntándome, ¿de veras serán, no? ¿Son ustedes lo que son? Yo vine, oiga, buenas tardes, voy a hablar de Nicole. Estoy abierto precisamente, ¿no? Y esto porque lo damos por consabido en la comunicación, en el lenguaje, ¿sí? Permite entonces, dice, trascender la interioridad de su propia conciencia mediante el lenguaje, que es la prueba definitiva de la comunicación intersubjetiva, ¿sí? Entonces no solo es transitivo, sino que trasciende. Transitivo y trascendente, déjenme decirlo así. ¿Ven? Atraviesa. Y esto, decía Nicole, es el sentido del día, ¿sí? De la dianoia, del diálogo, de la dialéctica.
Lo que nosotros somos en este sentido son precisamente seres transitivos o trascendentes, pero no trascendentes a otro mundo, ¿sí? Trascendentes entre nosotros, justamente. ¿Qué más? En su última obra sistemática, que se llama Crítica de la razón simbólica, dice Nicole lo siguiente del lenguaje. Estoy en la página 53 por si quieren verlo en otro momento. Dice, la universalidad requiere interpretación. Bueno, sí, en fin. Dice, o sea que las vinculaciones que promueve la verdad son tan variadas modalmente como las lenguas con que se expresa la ciencia. ¿Sí? La verdad se expresa en tantas formas como se expresan las lenguas. No es que unas lenguas sí sirven y otras no sirven. No es que nada más filosofes en alemán y en español pues ahí medio haces tonterías, ¿no? No es que en latín de veras tengas así la pureza del lenguaje y en alemán o en francés sea más adorno. No, dice, son tan variadas como la ciencia. Dice, cada una de estas lenguas tiene su propia historia y sus particulares recursos expresivos. La verdad es idiomática, ¿sí? No es que la verdad sea una cosa pura y después adquiere el sentido de la palabra. No, la propia verdad ya es por sí misma. Idiomática, es decir, es concerniente al lenguaje, es decir, es diversa, ¿sí? El lenguaje es más, o el lenguaje da cuenta de más del ser, porque es donde se da la diversidad. Dice todavía un poco más adelante, un lenguaje no es un sistema cerrado de significaciones invariables, ¿sí? No es un sistema cerrado, parece que sí, porque cuando aprendes un idioma, pues claro, o sea, no te dicen, bueno, el lenguaje puede cambiar, te dicen, así se conjuga, ¿no? Son X tiempos, son tantas personas, son X sustantivos, lo que sea. Pero aún así dicen, no es un sistema cerrado, ¿sí? Es un caudal de posibilidades infinitas de expresión, ¿ven? ¿Sí? La posibilidad, aquí es el poder ser. Ese es el lenguaje, posibilidad. Dice, ni siquiera es expresiva ni siquiera es inexpresiva una lengua muerta. Claro, parece que ya se murió, entonces ya no podría tener posibilidades. Dice, no, esto también, ¿sí? Dice, ni siquiera es inexpresivo el llamado lenguaje matemático. Aunque parece tan abstracto que entonces sí sería inexpresivo. Dice, no, claro que también. Dice, es menor justamente a medida que es más abstracto. O sea, es menor expresivo mientras más abstracto. Dice, cuando es menor el contenido de realidades que mienta el comunicado. Es más expresiva la directa apófansis del ser, es decir, la manifestación, eso es en griego apófansis. Dice, es más directa la manifestación, la apófansis del ser, que el puro cálculo de magnitudes. Y sin embargo, también el cálculo de magnitudes es expresivo. Pues no me vayan a decir que, esto, por poner cualquier cosa, que ya ni siquiera recuerdo qué significa, ¿no? No me van a decir que esto no expresa algo. O sea, te lo ponen enfrente y empiezas a sudar, ¿no? Las clases de matemática en la prepa y dices, pocha, ¿qué rayos era eso? ¿No? Porque más o menos te acuerdas, porque algo, ¿sí? Esto, en toda su abstracción, algo está expresando. Algo miente, que puede ser entonces explicado y que puede ser precisamente enseñado, ¿sí? Entonces, junto con ello, además, en esta obra, dice Nicole, en la página 55, dice, puede hablarse de un lenguaje platónico y distinguirlo del lenguaje aristotélico. O sea, vean la variación de los sentidos del lenguaje, ¿no? Dice, ambos filósofos hablan en griego, sí, o sea, la lengua es griega. Dice, la filosofía no habla igual en el uno que en el otro, a pesar de ello. Pues sí, se nota la pluma de inmediato. La diferencia no atañe a la verdad o al error de sus pensamientos, pero es indudable que esas verdades o errores, expuestos en una misma lengua, pertenecen a lenguas tan inconfundibles entre sí, como son inconfundibles ellos dos con el lenguaje cartesiano o el husserliano. En fin, todos los lenguajes de la filosofía mantienen una fundamental unidad que los distingue del lenguaje de la literatura, de la economía y la política, o de la ciencia natural. En cada senda del pensamiento, el ser humano forma y transforma históricamente el sistema simbólico que es apropiado para su menester, para la exposición de sus verdades. Entonces, como ya hace rato, en razón de lo que decías, anotábamos, el lenguaje es histórico, y esto significa que es formador y transformador. O sea, formador, acá está, ¿sí? Y además de eso es transformador. ¿Sí? El ser se dice de muchos modos, como decía Aristóteles, pero no es que unos sean verdaderos y otros falsos. Es todos. Pueden errar, sí. Erramos, decimos sandeces a pasto. O sea, en la vida cotidiana y en la ciencia y en filosofía y en donde sea, ¿no?
Pero esos errores no significa que no puedas, a la vez, no obstante, dar razón precisamente de logos. En fin, el ser habla, ¿sí? Y habla entonces transitándose, ¿no? Trascendiéndose, transformándose. Y ello da cuenta de ciertos atributos de sí mismo, que son los que me importa ya destacar para terminar el día de hoy. O sea, si nos queda más o menos claro que el lenguaje es, como dice en otros momentos Nicole, o el logos, está hablando de logos en particular, es esta forma en la que el ser se desdobla a sí mismo y se posee a sí mismo de este modo. O sea, que no es que el ser no sea ajeno, ni es ajeno a la palabra, y tampoco es que nosotros lo podamos encerrar, ¿no? y determinar por completo, pero no obstante tenemos esta relación, somos relativos precisamente al ser. Entonces el ser mismo, en cuanto tal, adquiere ciertos atributos. No solamente es que, porque históricos somos nosotros, diversos somos nosotros, ¿sí? Transformadores, lo que quieran. Te educas, puedes aprender a tocar instrumentos musicales, puedes aprender otros idiomas, estudias una carrera, haces posgrados. Ahí está la transformación y la formación que tenemos. Unos medimos una cosa, otros miden otra cosa, unos vienen de no sé dónde, otros vienen de allá, unos son hombres, otros mujeres, otros ninguno, bla, 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 lo que quieran, ¿sí? Ahí está la diversidad, la historicidad, la transformación que hay, pero si esto compete al ser, o si esto incumbe al ser, o si esto es algo que el ser, en última instancia, digamos, se arroba, ¿sí? Que el lenguaje hace una transformación del propio ser, entonces hay, insisto, unos ciertos atributos que me parecen bastante destacados en lo que está diciendo Nicole. Y para mencionarlos me voy a una obra que se llama Metafísica de la Expresión, que ya se ha referido en este curso en otras ocasiones. Me voy a la página 130 por si quieren revisarlo después. Y dice Nicole aquí, hay más ser desde que se puede hablar del ser. Espero que la idea ya más o menos sea un poco, si no del todo clara, intuible, ¿no? Dice, la variante consiste en esto. El ser se posee a sí mismo en la palabra. ¿Ven? Se posee. Claro, porque se da. ¿Sí? El ser se posee a sí mismo en la palabra que lo presenta y con la cual se hace patente a sí mismo el ser de quien habla. Ténganlo muy presente. No es que el ser esté hablando, cuchichándose a sí mismo, ¿no? Oye, y nosotros por acá expectantes a ver si lo encontramos o no. No, que el ser habla de sí mismo es que nosotros hablamos del ser. Dice, el acto del logos es una poesía del ser. Y si bien en otros momentos, no sé cómo lo trató Stefano Santacilia la sesión pasada porque no pude venir, pero en ocasiones Nicole quiere mantener muy separada filosofía y poesía. No sé si Stefano haya hablado de su relación, pero en fin, este es uno de los pasajes en donde más da cuenta de la relación entre poesía y filosofía. Porque, ¿qué significa poesía? ¿Sabe alguien por curiosidad? Muy bien, sí. Creación. Y yo casi diría recreación, ¿sí? Sí. Dice, pues claro, es el habla, toda habla, el lenguaje es poesía, ¿sí? Dice, la poiesis de logos no es una mera producción que se acumula en la historia. Fíjate, ¿cómo te llamas? Ricardo. Dice, no es una mera acumulación, ¿no? Porque si no, entonces sería progreso. Y vamos acumulando el ser como acumulamos cachivaches en la casa, ¿no? Dice, no es eso, dice como otros productos que se obtienen de materiales dados. Para el logos, lo dado es el ser, pero al presentar este dato aumenta el caudal de lo dado. Sí, ahí faltan las palabras. Yo lo entiendo como hay más de qué dialogar. ¿De qué? Más de qué dialogar, muy bien. No como acumulación, sino que vemos que hay más cosas, más vale. De qué hablar. Muy bien. Sí, me gusta lo que dices. Este día, ¿sí? Acá está el más. Claro. En ese atravesar, ¿no? En ese transitar. Sí, porque las figuras espaciales siempre vienen a ser problemáticas y ahí es donde están los límites del lenguaje, en cierto modo. Pero con base en esto, entonces, todavía otros dos atributos que me parecen más interesantes. En la página 190 y 191 de esta obra, dice Nicole algo, que a la vez
Es curioso porque parece que habla del ser humano, o del ser de la expresión, pero está hablando del ser. Supongo que lo notarán de inmediato. Dice, la expresión es el ser en acto, ¿sí? La expresión, ser en acto. O sea, nosotros actuamos, pues, expresándonos. Dice, en el ser humano, el ser exacto es una acepción más compleja que la acepción aristotélica de este concepto. Porque en Aristóteles, nada más para decirlo rápido, hay dos formas de ser, en potencia y en acto. Tienes ciertas posibilidades, ciertas potencias, es decir, puedes ser adulto, o puedes ser arquitecto, puedes estudiar historia, ser historiador, historiadora, filósofa, lo que sea. No puedes, en cambio, volverte dragón, no puedes volar por tu propia cuenta. O sea, hay ciertas posibilidades y algunas se actualizan y otras no, y esa es un poco la forma en la que se explica el cambio, el movimiento, en fin. Pero dice, este acto de la expresión es más complejo, es un poco diferente de lo que dice Aristóteles. Dice, porque el acto fue ideado para explicar la continuidad temporal de la existencia. Pues sí, simplemente el acto en Aristóteles es una forma de dar cuenta de esta temporalidad, simplemente. Dice, pero en la temporalidad humana, esa continuidad implica en el acto presente no solamente la potencia, que es la apertura hacia el futuro, sino la actualidad del pasado. ¿Sí? No es solamente que yo pueda hacer otras cosas, es que puedo precisamente por el diálogo con el pasado. Solamente en la medida en que hay ciertas posibilidades abiertas que he abandonado, que me muestran los otros yo, es decir, que renuncié a la música o renuncié a la matemática, pero tengo precisamente trato con músicos y matemáticos y puedo estar enterado de esto y conocer, incrementar mi conocimiento por lo que hacen estas otras personas, ¿sí? Esa es precisamente una especie de carga que no solamente es entonces hacia futuro, sino hacia pasado. Dice, la secuencia de la acción humana tiene efectos acumulativos y de transformación, ¿sí? Dice, el ser tiene memoria ontológica. Bueno, ¿el ser de la expresión o el ser en sí? en sí. Pues claro que ambos, ¿sí? Sí. Tiene memoria ontológica, dice. La palabra memoria designa aquí figuradamente el ser acumulado en el proceso temporal de la existencia. Figuradamente. Sí, porque no puedo dar así como el último zarpazo. Pero figuradamente, o sea, de algún modo puedo explicar que el ser, ¿sí? El ser, no solamente yo, ¿sí? Tiene memoria. ¿Sí? Uno de los atributos que me importan. Y junto con ello, me regreso a la crítica de la razón simbólica, al último parágrafo de esta obra, para... dejen ver, para ya no abrumar demasiado con lectura, nada más dejen ver cuál vale la pena sobre todo. Bueno, en la página 272 de hecho dice, el logos es sobrenatural, ahí está. En el sobrenatural está lo metafísico, ¿sí? Lo natural es la fisis, lo sobre es el meta, eso es sobrenatural. Y dice, y si nos preguntamos cómo se efectúa este rebase sin ruptura, o sea, cómo es que el logos nace y se separa de la fisis sin romper, digamos, con la fisis, o sin que haya como dos mundos o algo semejante. Dice, si preguntamos esto, habrá que responder diciendo que no se explica. No tengo idea cómo rayos explicar eso. Pero de que sucede, lo tengo muy patente en cada acto de habla. En cada instante en el que hablo, lo que hago es separarme precisamente de la fisis en el sentido de mera materia, y al hacerlo, pues precisamente puedo entonces dar razón de la materia. ¿Sí? Me separo y me junto. Sí. Esto de sobre no entiende como, o sea, está la fisis y el logos se posiciona sobre la fisis. Mira. Un fundamento, una base, eso es sobrenatural, ¿no? Ya, claro. Muy bien, claro, sí, no es el desprendimiento, justamente. O sea, ahí no están desprendidos, sino que de uno surge el otro. Muy bien, por eso el sentido del meta en griego, del de metafísica, normalmente se destaca más el más allá, ¿sí? Parece que es esto, el meta. El otro sentido posible es este, el trans. Lo metafísico no es lo que va más allá de la física, es lo que atraviesa la fisis, claro. Muy bien. ¿Alguien alzó la mano? Y entonces, en la página 275 dice Nicole, el ser empieza a hablar de sí mismo, ¿sí? Con el advenimiento del ser humano, el ser empieza a hablar de sí mismo. La autoconciencia final de la razón consiste en esta verdad final. Con el ser humano, el ser adquirió la autoconciencia. Qué curioso, ¿sí? El ser. Claro, la adquiere porque hay un ser que es autoconsciente. Pero no solamente es eso, ¿sí? O sea,
además de memorioso, ¿sí? Es autoconsciente, ¿sí? Autoconsciente, ¿sí? No solamente es el ser humano el que es autoconsciente y el ser adquirió como si hubiese parido, como si fuese una creación del ser, el ser expresivo, ¿sí? No lo adquiere en ese sentido, lo adquiere porque el propio ser es autoconsciente de sí, en esta forma precisamente histórica. ¿Sí? Opa, aquí está. Y termina, digamos, con esto, o sea, para ya no ir mucho más lejos. Dice, por el hecho de que existe la razón, el ser es el símbolo del ser. No solamente es que Nicole ha insistido hasta ese momento en su obra que el ser humano es el símbolo del ser humano, ¿sí? Con una expresión que retoma de Platón, que a mí me parece problemática, pero ese es mi problema. Dice, el ser humano es el símbolo del ser humano, nos complementamos, ¿sí? Constantemente, pues, literalmente, si no están aquí ustedes, pues no estoy yo, ¿no? Tanto en sentido radical como en sentido chabacán, o sea, no vengo a la facultad, sino van a estar ustedes, ¿no? Pero además, o sea, yo no tendría nada que hacer con mi ser si no están ustedes. Ustedes otros, cualquiera que sea, ¿no? Pero curiosamente dice, a final de cuentas, bueno, y no es que renuncie a la idea, es cierto eso, dice, pero es que es el ser mismo, ¿sí? El que es el símbolo del ser. El ser se complementa a sí mismo. Y esto, dirán ustedes, no, quizá digan ustedes, pues vaya grandilocuencia, porque nos fuimos del ser humano al ser. Y parece una especie de antropomorfización del ser, o una suerte de divinización de lo humano. No sé, parece una operación un poco rara decir, es el ser el que es el símbolo de sí mismo, o sea, el ser con mayúscula, como escribe a veces, ¿no? Es el ser absoluto, vaya, el que es el símbolo de sí mismo, es este el que es autoconsciente, es este el que es histórico. Si todas las cosas que dice del ser humano lo está diciendo el ser, e insisto, parece que esto es pues entonces hacerlo antropomórfico, ¿sí? Como normalmente hacemos con Dios, que este es el problema constante, ¿no? Lo queremos, o sea, como critica Spinoza, pues en vez de que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios, pues más bien Él es a nuestra imagen y semejanza. Porque yo tengo voluntad, creo que tiene voluntad, porque yo me peleo con la gente, creo que se pelea, ¿no? Porque yo odio, pues siento que Él odia. Y es algo de lo que Nicole evidentemente era consciente, o sea, que esto pudiese salirse, digámoslo así, de las manos. Y lo dice del siguiente modo en la Metafísica de la Expresión, refiriéndose a la tradición, en las páginas 127 a 128. Dice, este es el aspecto más grave y el menos atendido en el problema de la comunidad del ser y la comunicación humana. Al ser lo ha considerado la metafísica como separado o trascendente, ¿sí? Ya lo hemos dicho ad nauseam. Es decir, separado de lo temporal. Dice, pero el ser que se propone conocer, nosotros, también es temporal. ¿Sí? Era necesario que de algún modo pudiera él mismo, o sea nosotros, desprenderse de su temporalidad para acceder al ser trascendente, que de otro modo no sería, sería incomunicado. Y así como el ser absoluto tendía a concentrarse en Dios, una y otra vez se ha considerado que el fundamento, el ser, es Dios, ¿sí? Dice, así como sucede esto, dice, así el pensador de lo absoluto, o sea, quien se dedica a la filosofía, tenía que endiosarse. Y parece que, insisto, que está haciendo acá un poco lo mismo, ¿no? No estás tratando de endiosar, o sea, es el complemento de la antropomorfización, ¿no? Te endiosas. Entonces, tú sí accedes al ser. Tú sí de veras lograste dar razón de este. Tú le estás dando unos atributos que ni quien hubiese imaginado tener. Y entonces, tu originalidad es radical y es brutal y es exclusiva. Y eso es un poco peligroso porque lo que está diciendo una y otra vez Nicole es que no hay esa exclusividad. Lo que hay es exposición, hay expresión, hay manifestación, ¿sí? Pues bien, es uno de los riesgos que tenemos de parecer locos, ¿sí? en filosofía y en historia, en fin, o sea, no conozco historiadores muy locos para que no digan que no. Pero de este riesgo, para terminar, me gustaría señalarlo como lo señala Platón hablando pues precisamente otra vez de la belleza.
Y esta vez no me voy al banquete, sino al Fedro. Por si lo quieren consultar, es en la 249b de la numeración canónica. Dice, nunca el alma que no haya visto la verdad puede tomar figura humana. ¿Sí? Si el alma... Porque en este diálogo, por si no saben, es donde mete estas cosas que otra vez, o sea, parecen ridículas, de que el alma transmigra y entonces, dependiendo de cómo vivió antes, va a renacer, ¿no? Y si actuabas como un cerdo, un glotón, pues entonces vas a renacer como cerdo, y si eres borracho, como gallo, o yo qué sé, en fin. Dice, claro, si eres de veras bueno, pues naces como político, ¿no? O renaces como político. Si eres todavía más, ¿no? más chiquitiguo, pues naces como filósofo, ¿no? En fin, estas cosas raras. Pero en dado caso, dice, el alma solamente si ha visto la verdad, nace como ser humano. Dice, conviene que en efecto el ser humano se dé cuenta de lo que le dicen las ideas, yendo de muchas sensaciones a aquello que se concentra en el pensamiento, o sea, de muchas cosas bellas a la idea de belleza, ¿sí? Esto es, por cierto, la reminiscencia, ahí está la memoria, ¿sí? Es la reminiscencia de lo que vio en otro tiempo nuestra alma cuando iba de camino con la divinidad, mirando desde lo alto a lo que ahora decimos que es y alzando la cabeza a lo que es en realidad. Por eso es justo que solo la mente del filósofo sea alada, ya que en su memoria y en la medida de lo posible, ¿sí? Porque seguridad no hay, pero en la medida de lo posible se encuentra aquello que siempre es y que hace que, por tenerlo delante, el Dios sea divino. Que el Dios sea divino. Es genial. No, lo divino no es por Dios, Dios es por lo divino. Pero bueno, en fin, esto es otra cosa. Dice pues el ser humano que haga uso adecuado de tales recordatorios, iniciado en tales ceremonias perfectas, solo él será perfecto. Apartado así de humanos menesteres y volcado a lo divino, es tachado por la gente como de perturbado, sin darse cuenta de que lo que está es entusiasmado. Y entusiasmado, la palabra es hermosa porque significa estar poseído por lo divino. Sí, claro, pareces idiota, ¿no? Yendo para allá y para acá, preocupado, investigando, haciendo tu tesis, lo que sea, muriéndote ahí desfallecido por terminar lo que querías terminar antes de morir. Sí, pues sí, claro que pareces un loco, si no es que un idiota, ¿no? Pero lo que pasa es que estás entusiasmado. Y aquí es precisamente, dice Platón, a donde viene a parar todo este discurso sobre la cuarta forma de locura, es decir, el amor. Aquella que se da cuando alguien contempla la belleza de este mundo y recordando la verdadera, le salen alas y así al lado le entran deseos de alzar el vuelo y no lográndolo, mira hacia arriba como si fuera un pájaro, olvidado de las cosas de aquí abajo y dando ocasión a que se le tenga por loco. Así que, de todas las formas de entusiasmo, es esta la mejor de las mejores, tanto para el que la tiene como para el que con ella se comunica, y al partícipe de esta manía, al amante de los bellos, se le llama enamorado. Bueno, no sé si es antropomorfización, endiosamiento, pero entusiasmo sin duda es, ¿no? Y si el logos, si el ser, al final de cuentas, es quien toma el logos, no solamente el ser es el que se busca a sí mismo, no solamente es el ser el que habla de sí mismo, sino que es precisamente el ser el que dialoga con sí mismo, que significa esto que estamos haciendo aquí, razón por la cual por fin me callo, para ceder la palabra a ustedes, para que dialoguemos precisamente y que el ser hable. Esta es un poco la idea que quería presentar con ustedes. No sé qué observaciones, críticas, preguntas tengan que hacer. No, tampoco les di mucho tiempo, pero sí. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Sí. Bueno, ya después de todo ¿habría alguna relación entre la manifestación y la evidencia? Porque usted como en canales muy separados. Perdón, no, lo debí haber metido en el cuadro, sí. Esto, la evidencia o patencia va sin duda aquí, sí. Yo lo entendí más. O sea, la manifestación es una forma de ser de la expresión en la que hace evidente la evidencia. Ya, claro. La apófasis, el acto de manifestar, de mostrar, es completamente lógico. Y por eso, digamos, en cierto modo, la fenomenología, no sé si voy a decir idioteces, pero lo bueno es que no está ni
ni Jorge, ni Carlos, entonces nadie me regaña, ¿no? La fenomenología de algún modo dice dos veces lo mismo, ¿no? O sea, el fenómeno es lo que se muestra, el logos es lo que, el logos es lo que manifiesta lo que se muestra, claro. Esta es la reiteración, digamos, de querer señalar de parte de Nicole que no hay el más allá en el sentido chabacano de más allá de la materia, ¿no? Sí, o sea, la evidencia me queda clara que es el fenómeno. La manifestación ahí es donde creo que tendría yo que ir más para ver cómo se relaciona. Ya, sí, casi que tendríamos que concederle un poco, porque insisto, hasta la expresión que utiliza Nicole en momentos es visión verbal. Y dices, bueno, o sea, pues no, o ves o hablas, ¿no? Pero lo que quiere decir Nicole es que sí, o sea, en términos fisiológicos, claro que una cosa es abrir los párpados y otra cosa es mover la boca y hacer sonar las cuerdas vocales. Pero claro, de lo que está hablando es, en términos ontológicos, se trata de que el propio ver ya está lleno de palabra. No hay ningún acto del ser humano, precisamente por esta esencia, digamos, no hay ningún acto que no esté ya involucrado en la palabra. Y la manifestación es precisamente parte de la palabra, como apófasis. ¿Algo más? ¿Cómo se posiciona Nicole respecto de el creativo? ¿De Platón? Es decir, ¿está más cercano al creativo o a Hermógenes? Buena pregunta, me agarras desprevenido, ahí sí no sé. A ver. Creativo piensa que en la cosa está el nombre mismo de la cosa, mientras que Hermógenes piensa que es arbitraria la relación entre las palabras. Ok. Son innumerables, ¿no? Todas las discusiones sobre una especie de naturalismo o de una artificialidad, sí, convencionalismo de la palabra. No sabría bien, así como en ese caso en particular del que pones, cómo señalarlo, pero quizá por acá podríamos tratar de comprender ambas posibilidades, sobre todo porque son posibilidades históricas. Tanto suponer que de los propios cosas, digamos, de algún modo dan razón de su nombre, como pensar que los nombres son arbitrarios, en dado caso involucra el artífice de la palabra, y ese somos los seres humanos, ¿no? Entonces, entre otras posibilidades, entre otras posibles aperturas precisamente de este artificio que hacemos, es considerar que son algo natural, considerar que son convenciones. O sea, acá quizá lo que trataría de hacer Nicole es no posicionarse en uno u otro extremo, si con ello tienes que renunciar a una cierta posibilidad de artificio, ¿no? O sea, ahí quizá sería más entregado a esta... porque, insisto, no es nada más convención, sí, o sea, los lenguajes, los sistemas particulares, históricos, el árabe, el japonés, en fin, cómo nacen, en fin, sí, es todo un problema lingüístico, ¿no? Filológico fundamental, pero que en todo ello lo ontológico es que hay un artificio que hace más ser. Esto es quizá lo que más le importa a Nicole, ¿no? Más allá de si tomamos postura y entonces tratamos de corregir, digamos, algo que quizá es simplemente misterio, que quizá esté involucrado en el misterio, ¿no? ¿Cómo surge el logos de la física? No sé. ¿Cómo surgió el chino de la nada? Ni idea, ¿no? Me surgió esta duda porque, si bien interpreté Nicole el concepto al ser en cada idioma, esto quiere decir que, digamos, una posible ética basada en su filosofía del lenguaje está limitada en sus posibilidades, digamos, interculturales. Puede ser, aunque en dado caso, si desde otra perspectiva vemos, parece que estoy siendo simplista, y bueno, sí lo soy, perdón, pero si el fundamento de la ética lo vemos en la libertad,
En dado caso, Nicole sí tiene consideración desde este punto de vista ético de la palabra, porque dice en un escrito que se llama El porvenir de la filosofía, ustedes ya saben, él era catalán, en España, Cataluña pues siempre fue un poco reprimida, con el franquismo, una imposibilidad pues de hablar tu lengua. Nicole se tiene que ir en parte por eso, y cuando vuelve, cuenta en otros momentos, pues casi que ya ni lo quieren, ¿no? No, pues tú te largaste. Bueno, no sé cómo haya estado la discusión, pero, en fin, Nicole ve que ya no es bien recibido allá, ve que no es bien recibido acá. Es una maldita desesperación que de veras me entristece, pero, en fin, es parte para un pensador tan abocado al diálogo, es obvio que eso no evita los momentos de soledad, ¿no? En fin... También, por lo demás, de manera histórica, Cataluña tuvo este momento que se llama como decadencia, que es cuando precisamente se trata de olvidar todo el trabajo en lengua catalana, se trata de hacer a un lado, y hasta que llega la Renacença, no sé cómo decirlo en español, supongo que sería ese el término, porque no es renacimiento, la Renacença de la lengua catalana. Entonces hay todo un impulso precisamente, por ejemplo, de traducir a los antiguos, a los latinos y griegos, pero con toda esta situación que vivió Nicole, lingüística, digamos, me llama mucho la atención cuando en este escrito, que en Ideas de varios linajes está en las páginas 420 a 421, dice, viene aflorando por encima de las fronteras una especie de lengua franca espuria, el inglés pues, ¿no?, que asolva las fuentes de la espontaneidad en cada región lingüística. El detrimento verbal ha de afectar a la existencia humana. Es un hecho que no tiene ser propio, que no tiene manera propia de hablar, ¿sí? Y todavía un poco más adelante dice, la autenticidad de la existencia depende de la autenticidad de la expresión. Autenticidad, o sea, que te sea propio, que te sea auténtico, no que sea nuevo, novedoso o inventado de la nada. Dice, la autenticidad implica la diversidad. Ahí está la diversidad, ¿no?, lo diverso. Implica la diversidad. Diríamos mejor que la produce. Cada lengua y cada lenguaje representan modalidades diferentes de ser auténtico. Una lengua franca, sobrepuesta, uniforme para todos, no es vía de autenticidad para ninguno. Por esto, la libertad de la lengua es la primera libertad del ser. Y eso sí que fundamenta una ética, creo, en los sentidos más radicales posibles, porque en efecto es la libertad de ser y de ser más. Quizá, aprovechando tu observación, me fui por esta tangente. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, entonces les agradezco enormemente su presencia y pues todavía el miércoles entrante van a ver a Jorge, ¿no? Así es que hasta entonces, que estén bien. Hasta luego. A ustedes.